José Guadalupe Posada es quizá el artista más trascendente de finales del siglo XIX y principios del siglo XX mexicano. A pesar de que durante sus años de vida su obra y su persona no gozaron de la mayor popularidad, al poco tiempo de su muerte fue difundido su legado, y aunque en vida Posada no fue un artista ampliamente conocido, hoy en día sus trabajos son identificables dentro y fuera de México. Posada nació en Aguascalientes en febrero de 1852, y aunque perteneció a una familia con pocas posibilidades económicas, pudo ingresar a la Academia Municipal de Dibujo de su ciudad, gracias a la ayuda de su hermano José Cirilo. Ya en 1868 obtiene su primer empleo como dibujante en algunos medios locales, trabajando en el taller de Trinidad Pedrosa. También realizaba otro tipo de dibujos de uso común. Posteriormente se traslada a la ciudad de León, en donde mejoraría sus técnicas y los motivos de sus dibujos. Además de impartir clases de dibujo y trabajar para medios locales, Posada también realizaba dibujos para carteles de toros y gallos, estampas religiosas, cajetillas de cigarros, y ya en esta época su estilo comienza a definirse. En 1888 llega a la Ciudad de México, en donde explotaría más aún sus habilidades. Fue llamado a trabajar con el editor Venegas Arroyo, quien trabajaba para gacetas callejeras y con quien trabajaría durante algunos 20 años. Además de las ilustraciones para las gacetas, Posada siguió dibujando para cancioneros, corridos y juegos como la Lotería El Coyote o la Oca. Es de suponer que la obra de Posada es muy extensa. Se calcula que realizó entre 25.000 y 35.000 grabados en toda su vida. Muy frecuentemente, la figura de Posada se identifica con la Revolución Mexicana, o se le ve como uno de los precursores de esta. La realidad es que hasta la fecha se sigue discutiendo el tema de las preferencias políticas de Posada, y sería atrevido definirlo como un artista revolucionario. Lo cierto es que su obra sigue más bien la corriente nacionalista y costumbrista del siglo XIX, en donde los artistas del pueblo modelaban en buena medida la imagen de la patria. A través de los grabados se dedicó a retratar todos los eventos importantes que acontecían en la Ciudad de México o en provincia, así como la vida cotidiana. Ilustró buena parte del régimen de Díaz y sus formas políticas. Se convirtió en una suerte de ilustrador popular de los hechos. Entre sus temas más importantes está la modernización de la vida cotidiana en México y los problemas y contradicciones que con ella iban, como la inseguridad, el violento uso de la fuerza del Estado y las diferencias sociales entre las clases populares y las clases dominantes. Trataba de abarcar la mayor parte de elementos posibles de la vida cotidiana, desde lo religioso hasta los bandidos. Una de las grandes novedades de Posada fue la combinación de estos motivos costumbristas y la técnica europea, así como el aprovechamiento de estas para crear obras de difusión masiva. Es importante reconocer que el arte de Posada era auténticamente arte del pueblo, pues además de que estos ilustradores eran vistos como artesanos, los dibujos poseían los códigos identificables para una sociedad mayoritariamente analfabeta, y que reconocían en tales obras parte de ellos mismos. Según Carlos Monsiváis, Posada nunca se sintió un artista en el sentido contemporáneo del término. Además, tenía la capacidad de transmitir y materializar las grandezas nuevas o delirios extraordinarios de las masas, y también le permitió a su clientela no la responsabilidad de la contemplación, sino la alegría de la realidad. Una de las grandes cualidades artísticas que Posada poseía era la creación de personajes que servían para hacer una crítica al sistema político y económico. Uno de los mejores ejemplos es el de Chepito Marihuano, un personaje imaginario de clase baja que vestía como de clase alta y se dedicaba a impartir justicia con su propia mano, beneficiando a los más pobres. A veces aparecía como torero, como boxeador o como jinete, y además fumaba marihuana. La figura más conocida de Posada es la Catrina, que por cierto su nombre original es la calavera garbancera, figura que se dice es un elemento retórico para hablar de México y la cercanía con la muerte, lo que expresa y penetra el morbo de una sociedad decadente. La calavera garbancera en su origen es una mujer de clase baja, mientras que la Catrina de Rivera, a pesar de ser la misma figura, se asocia con las clases altas. A la muerte de Posada en 1913, Diego Rivera y Jean Charlot se encargaron de difundir su obra que en nuestros días se mantiene viva.